Normalmente, cuando pensamos en la contaminación por plásticos, nos imaginamos lo que vemos, ¿verdad? Una bolsa flotando en el mar, una botella en la playa, pero ¿y si la verdadera amenaza fuera completamente invisible? Y lo que es más inquietante, ¿y si tuviera un gemelo? Una crisis planetaria con la que, por desgracia, ya estamos muy familiarizados. Pensemos en esto por un momento. Los microplásticos y el dióxido de carbono son como dos gemelos contaminantes. Su origen es prácticamente el mismo, los combustibles fósiles. Y su comportamiento también. Duran una barbaridad y se acumulan sin parar en nuestros océanos y en nuestra atmósfera. Son, en esencia, las dos caras de la misma moneda industrial. En este análisis vamos a seguir el rastro de esta amenaza. Primero veremos por qué son el gemelo del CO2. Luego descubriremos la verdadera escala de esta invasión invisible. Después analizaremos los riesgos a todos los niveles para terminar entendiendo por qué esto es un problema que va mucho más allá de nuestras acciones individuales. Venga, pues empezamos por la primera parte, el gemelo del CO2. Aquí es donde empezamos a tirar del hilo para descubrir que estos dos contaminantes comparten una historia de origen que es peligrosamente similar. Es que el paralelismo es asombroso. Ambos nacen de combustibles basados en el carbono. Ambos son contaminantes súper persistentes, de esos que simplemente no se van. Acaban acumulándose exactamente en los mismos sitios, los océanos y la atmósfera. Y su origen es una mezcla de nuestras acciones más cotidianas, como el simple desgaste de los neumáticos de un coche, y la gran industria. Vamos con la segunda parte, una invasión invisible. Y aquí es donde la cosa se pone misteriosa. Producimos cantidades gigantescas de plástico, pero en la superficie de los océanos solo vemos una pequeña fracción. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el resto? Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, ojo a esta cifra. Cada año, entre un 15 y un 40% de todo el plástico que se gestiona mal en zonas costeras termina en el mar. Y no hablamos de 4 botellas, ¿eh? Hablamos de una cantidad que es difícil hasta de imaginar. Así que la pregunta es obligada. Si no está todo flotando a simple vista, ¿dónde se ha metido todo ese plástico? Pues la respuesta es tan sencilla como inquietante. No se queda en la superficie. Los fragmentos más pequeños, los microplásticos, se hunden. La invasión ha llegado a los lugares más remotos que podamos concebir. Se han encontrado microplásticos en las fosas oceánicas más profundas, en aguas del Ártico que se suponían vírgenes, en sedimentos marinos de hace siglos. Están, y esto es literal, en todas partes. Esta presencia masiva lleva a una conclusión que es, demoledora. Como dice la autora Karin Quale, es hora de considerarlos un nuevo componente del agua de mar. Ya no es algo ajeno, un contaminante que flota. Ahora es parte del propio océano. Vale, ¿y si los microplásticos ya son parte del océano? ¿Qué significa eso para el planeta? Entramos de lleno en la tercera parte, riesgos a toda escala. El daño es como una bola de nieve, una cascada que no para de crecer. Empezamos con lo que vemos, animales grandes como ballenas o tortugas que se enredan o mueren de hambre, pero el problema baja hasta la vida microscópica, con pequeños copépodos atrapados en fibras. De ahí sube por toda la cadena alimentaria acumulando toxinas que llegan hasta los seres humanos, y al final acaba afectando a los grandes sistemas planetarios, alterando el clima y el oxígeno del océano. Aquí tenemos que hablar de un concepto clave, la bioacumulación. Imagina que los microplásticos son como pequeñas esponjas para toxinas. Los animales marinos los ingieren y esas toxinas se van concentrando en sus tejidos. Y claro, cuando comemos pescado o marisco, esas toxinas terminan en nuestro plato. El daño a la cadena alimentaria es muy grave, desde luego. Pero, ¿y si el impacto fuera todavía más grande? ¿Y si estuviéramos hablando de un cambio a escala planetaria? Y es aquí donde la comparación con el CO2 se vuelve francamente alarmante. Hay investigaciones que sugieren que los microplásticos podrían ser tan perjudiciales para el oxígeno del océano como el mismísimo calentamiento global. Pensad un segundo, el zooplancton, que es la base de todo, come plástico en vez de su alimento natural. Y eso desestabiliza toda la base del ecosistema marino. Y esa es la clave. Aunque en masa sea una fracción del problema del CO2, su influencia en las funciones del planeta es desproporcionadamente grande. Son partículas minúsculas con un impacto gigantesco. Y con todo esto en mente, llegamos a nuestra última sección, un problema sistémico. Aquí es donde vamos a ver por qué la acción individual, por muy importante que sea, no es suficiente para resolver esta crisis.
El flujo de la contaminación es, digámoslo así, un sistema perfectamente defectuoso. Todo empieza con la industria petroquímica, que ve el plástico como un negocio en auge. Nos venden productos supuestamente reciclables. Estos entran en sistemas de gestión de residuos que son un auténtico coladero. Muchas veces los residuos se exportan sin ningún tipo de control y, claro, el resultado final es la contaminación inevitable del medio ambiente. Nos han vendido la ilusión del reciclaje. La promesa es esa etiqueta que nos hace sentir bien al comprar, pero la realidad es un sistema roto, incapaz de gestionar la mayoría de los productos, donde hasta el plástico que sí es reciclable acaba en vertederos, o peor, en la naturaleza. Este escenario es un ejemplo de libro de lo que se llama la tragedia de los bienes comunes. Tenemos unos recursos que son de todos, los océanos, la atmósfera, y se están degradando porque cada actor, ya sea una persona o una empresa, actúa por su propio interés. Esto demuestra que la solución no puede ser solo individual, necesita una regulación colectiva. Y esto nos deja con una pregunta crucial. Con los océanos y la atmósfera del planeta en juego, ¿estará la humanidad a la altura de este desafío colectivo? La respuesta, sea cual sea, va a requerir una coordinación internacional urgente y sin precedentes.